Bueno, los que no conocen al Frater Sergio es nuestro gran consejero de Mendoza. Así es que una región preciosa. Los que no han tomado Malbec de Mendoza, los invito. Ese es el vino preferido de allá. Y está con nosotros como miembro de la Orden de los Sacruz del año 1997. Ha ocupado todos los cargos que ustedes se pueden imaginar, menos Columba, todo lo demás, ¿no? Y Matre creo que tampoco. Su profesión, como lo hemos dicho, es farmacéutico y eres bioquímico, pero también estás en la docencia porque te gusta mucho enseñar, ¿verdad? Así Así que, es. y cuando hablas de los centros psíquicos nos encanta porque sabemos que tienes un posgrado en el área de la endocrinología, lo que te ayuda muchísimo a usar esas palabras raras que nosotros no conocemos y hablar en términos que son imposibles para nosotros. Bueno, dicho esto, Frater Sergio, nuestro gran consejero, te dejo que nuestro querido público que está ahí deseoso de escucharte, son las 4:05 hora de México, así que voy a apagar mi sonido y todas mis cosas para dedicarte toda la atención. Buena suerte y que vaya muy bien. Muchas gracias, venerable maestro. Bien, bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, venerable maestro. La verdad que me ha generado una responsabilidad enorme ahora. Vamos a ver. Espero estar a la altura de las de la propuesta. Bueno, bueno, vamos a charlar un poco sobre cómo interactúan los centros psíquicos con nuestra psiquis, nuestros pensamientos y cómo nos lleva eso a un estado de salud o a un estado de enfermedad, ¿no? En esto tiene mucho que ver el poder transmutador que tiene la meditación, la buena predisposición mental, los buenos pensamientos, en el proceso de interacción entre los centros psíquicos y el sistema glandular. En cuanto a la bibliografía sobre la que me he basado, son estos 3 libros de la orden, a lo que he sumado, bueno, mi experiencia profesional. En cuanto a los libros, un primer libro tomado como base es Las glándulas, nuestros guardianes invisibles, que es un libro que bastante antiguo, es del año 1939, lo escribe el doctor Kapp, y tiene como algo muy interesante un prólogo escrito por nuestro ex venerable Imperator Spencer Lewis. Lo interesante de este libro es que se escribe cuando la endocrinología como ciencia recién comienza a aparecer en el ámbito de la medicina. La endocrinología como tal es una ciencia médica muy reciente, ¿no? Nace a principios del 1900, alrededor de 1920, y comienza a evolucionar hasta lo que es hoy, bueno, y continúa todavía en un proceso de evolución de entendimiento. También me he basado en otro libro que es Las glándulas, nuestros puentes psíquicos. Este libro también de la orden es un libro que fue escrito por Wilson y fue retomado por nuestro querido frater Pedro Raúl Morales, que lo rearma y lo readapta a nuestro idioma y bueno, y le hace unos agregados muy interesantes sobre los que también vamos a tratar algo. Y por último, el tercer libro, que es el más reciente en relación a estos temas, que está traducido al español, que fue escrito por el doctor Paul Dupont, que se llama Las glándulas endocrinas y la salud, que forma parte de la Biblioteca Rosacruz, lo pueden adquirir en la Gran Logia, y data del año 2001. En este primer libro del año 1939, en la introducción a su escrito, nos dice que, se los leo: por muchos siglos los Rosacruces
han sostenido que las glándulas actúan como guardianes de la vida de los seres humanos. La ciencia está abriendo las puertas hacia un adelanto más positivo para la humanidad. La medicina está dándonos pruebas de que los procesos de la vida del hombre están casi completamente en su interior y son susceptibles de ser controlados y perfeccionados. Hay que tener en cuenta que Kapp, cuando escribe esto, lo hace más pensando en sus bases filosóficas, místicas, rosacruces, que en lo que en ese momento se sabía sobre la endocrinología. Actualmente no hay dudas sobre esto que ha escrito Kapp, ¿sí? Se ha logrado justificar y se ha logrado defender por completo estos postulados. Bueno, ¿qué es lo que pretendo con esta sucinta charla? Bueno, es presentar desde la filosofía Rosacruz el principio alquímico transmutador de la meditación y de la energía de nuestros pensamientos a través del accionar de los centros psíquicos, ¿sí? Estos como facilitadores de salud, de armonización cósmica y de evolución espiritual. En cuanto a los tópicos que vamos a estar revisando, vamos a hacer un repaso como para orientarnos en lo que es los centros psíquicos, de cuál es el origen o la ontogenia del ser desde la filosofía Rosacruz, cómo nuestra filosofía piensa al hombre, piensa al ser humano, cómo lo explica. Después vamos a detener un poco a estudiar la relación entre centros psíquicos y sistema glandular. En un tercer tópico vamos a ver el poder alquímico de los centros psíquicos, así cómo podemos aprovechar esta interacción entre los centros psíquicos y el sistema glandular para generar transmutaciones que nos faciliten el proceso de la vida y también el de la evolución espiritual. Vamos a ver cómo facilitar el accionar de estos centros psíquicos, cómo lograr una mejor armonización y una mejor conexión con el sistema glandular. Y finalmente vamos a ver cómo interviene nuestro pensamiento en esta interacción. Así como desde lo que pensamos podemos afectar a nuestra salud a partir de ese estado de conexión entre los centros psíquicos y el sistema glandular. Vamos a comenzar entonces hablando un poco acerca de cómo el rosacrucismo entiende al hombre, ¿no? Desde lo filosófico, y lo que sería la estructura del ser con respecto al hombre. Cuando hablamos del hombre en cuanto a su ontogenia, la filosofía de Rosacruz lo explica como una interacción de dos esencias, de una esencia divina y de una esencia material. A esa esencia divina le da una polaridad positiva, va a estar representada por el alma, y esa esencia material le va a dar una polaridad negativa y va a estar representado por el cuerpo material. Este tema de las polaridades es algo que se estudia mucho en los primeros grados de la formación Rosacruz y está asociado a algo que se va a denominar ley del triángulo para aquellos que ya están en este proceso de formación. Cuando pensamos en la esencia divina, tenemos que imaginarnos un estado vibratorio muy alto, una elevada frecuencia en cuanto a la energía, y cuando hablamos de la esencia material, en un estado vibratorio muy bajo. Ambos estados vibratorios son incompatibles si tratamos de relacionarlos de forma directa uno con el otro, lo que obliga a que se produzca un nuevo tipo de objeto, de institución, de órgano, que tenga una frecuencia vibratoria intermedia entre la esencia divina y la esencia material que permita la interacción de ambos estados energéticos, de ambos niveles energéticos. De esa interacción entre el alma y el cuerpo material va a resultar entonces un cuerpo psíquico que va a tener una frecuencia vibratoria intermedia entre la esencia divina y la esencia material. Ese cuerpo psíquico entonces va a facilitar
la interacción de estas dos esencias, de modo tal que se va a generar en el momento en que el alma ingresa al cuerpo material y va a tener las características propias del cuerpo material, ¿sí? Va a contar con sus miembros, con sus órganos, con sus glándulas, con todas las estructuras que está el cuerpo material, pero es de una naturaleza más psíquica, más espiritual. En esas interacciones entre la esencia divina y la esencia material se va a producir el desarrollo del aura, va a aparecer también el desarrollo de una personalidad, el desarrollo de un ego. ¿Cómo hace este cuerpo psíquico para transducir o para transferir información entre la esencia divina y la esencia material? Lo va a hacer a través de los centros psíquicos, el cuerpo psíquico, que van a interactuar con los cuerpos glandulares o sistema glandular en el cuerpo material. Es entre estos dos tipos especiales de órganos, los centros psíquicos y los centros glandulares, donde se va a producir la interacción de el cuerpo físico con el cuerpo psíquico. Hacemos el segundo tópico. Centros psíquicos o sistema glandular. Veamos un poco. Estamos hablando de la coexistencia de un cuerpo físico y de un cuerpo psíquico. Ese cuerpo psíquico es lo que vamos a empezar a definir como un ser psíquico y ese cuerpo físico como un ser material. Dentro de este ser psíquico se va a desarrollar una conciencia psíquica y dentro de este ser material una conciencia objetiva, subjetiva, ¿sí? Que es de lo que somos verdaderamente conscientes, y esta conciencia psíquica está más relacionada con nuestro inconsciente. Como característica de este ser psíquico, vamos a hablar, o nos va a aportar, mejor dicho, un sentido intelectual, una sabiduría divina. Nos va a permitir las herramientas para el dominio de la materia, o sea, las herramientas mentales para el dominio de la materia. Y también va a ser ese ser psíquico el encargado de guardar y regular la homeostasis corporal. ¿Qué es esto de la homeostasis corporal? Tiene que ver con asegurar que el cuerpo físico pueda ser un buen vehículo para esa alma, ¿sí? Para el desarrollo de esa personalidad. ¿Cómo se regula la homeostasis? ¿Qué es esto de la homeostasis? Tiene que ver con las condiciones biológicas del cuerpo físico, ¿sí? Que los órganos funcionen correctamente, por ejemplo. En cuanto a las estructuras del cuerpo físico con las que se va a relacionar esta conciencia psíquica, este ser psíquico, serían básicamente estas, ¿sí? En realidad se relaciona con todo el cuerpo, pero estas serían las donde se van a dar las mayores conexiones. Es en el hipotálamo, en el sistema nervioso autónomo, va a ser también el desarrollo de los sentidos psíquicos que se van a dar dentro de los centros psíquicos, ¿sí? A partir del desarrollo de los centros psíquicos. Todo esto va a tener una contrapartida con el ser material. En el ser material nos va a permitir el desarrollo de la experiencia vital, ¿sí? El cuerpo material va a ser el vehículo donde el alma va a poder desarrollarse. Va a ser el lugar donde se va a desarrollar la personalidad que ya se viene gestando en la conciencia psíquica, ¿sí? Va a ser el elemento mediador con el entorno. Estamos hablando de que como seres humanos nos encontramos en un mundo material y nos relacionamos con la materia. Entonces necesitamos que ese ser psíquico se acerque al estado vibratorio de la materia y lo vamos a lograr a través del cuerpo físico. ¿Cuáles son las estructuras relevantes de este cuerpo físico que van a permitir justamente el desarrollo de la vida? Es el cerebro, en realidad la parte más externa del cerebro, el sistema nervioso cerebroespinal, que nos da la motilidad, por ejemplo, el desarrollo de los sentidos físicos que nos permiten relacionarnos con la realidad,
con la realidad material, y el sistema glandular, que de alguna manera va a ordenar el funcionamiento del cuerpo físico. Y es acá donde, entre los centros psíquicos y el sistema glandular, que se tiene que generar esa interrelación, esa conexión profunda que permite que ese ser psíquico pueda manifestarse a través del ser material. ¿Sí? Que esa conciencia psíquica se haga presente en esta conciencia objetiva subjetiva que se da en el ser material. Se produce entonces una interacción entre uno y otro. Hay una conexión entre cada centro psíquico y cada una de las glándulas o plexos donde se encuentran esas glándulas. Hemos visto recién que el sistema nervioso autónomo era el medio a través del cual se iba a expresar ese ser psíquico. Cuando hacemos un análisis de ese sistema nervioso autónomo, vamos a ver que hay zonas del sistema nervioso autónomo donde las terminaciones nerviosas se abren en terminaciones mucho más finas. Y en esas zonas es donde el sistema nervioso se solapa, interactúa, se fusiona con el sistema circulatorio, con la sangre. Esas zonas se denominan plexos. Sí, el más conocido es el plexo solar. Sí, todos hemos escuchado hablar del plexo solar, pero como está el plexo solar, también hay otros plexos, por ejemplo el plexo carótido, los plexos pélvicos y coxigio. Sí, hay varias zonas en nuestro cuerpo donde se produce esa interacción entre el sistema nervioso y el sistema circulatorio. Y buena parte de esos plexos se relacionan con la ubicación anatómica de glándulas. Sí, por ejemplo, en este plexo carotidio es donde vamos a encontrar el hipotálamo, la glándula pineal, la glándula hipófisis, ¿sí? La pituitaria. Y así, bueno, por ejemplo, en esta otra zona, en el plexo faríngeo, es donde va a estar la glándula tiroidea, en el plexo pulmonar y cardíaco es donde vamos a encontrar el corazón y la glándula timo, y así cada uno de esos plexos se va a relacionar con alguna glándula. Por otro lado, en esta imagen, lo que estamos viendo en estas especies de copas, en realidad son flores de loto, es lo que para otras filosofías son los chakras. Cuando hablamos de centros psíquicos, tenemos que diferenciarlos de los chakras. Estamos hablando de cosas distintas. ¿Sí? El centro psíquico es esa conexión que tenemos entre el cuerpo psíquico y el cuerpo físico. Cuando hablamos de chakra, estamos hablando de otro tipo y otro nivel de organización, que para el rosacrucismo no lo consideramos, ¿sí? no lo estudiamos. Pero sí hay coincidencia entre la ubicación de esos chakras con la ubicación de los centros psíquicos. Por ejemplo, aquí nos encontramos con la glándula pineal, que también se corresponde con el centro psíquico pineal. La glándula pituitaria, que está un poquito más abajo, más o menos entre los ojos, a la altura de la entreceja, que es la glándula pituitaria. Un poco más abajo encontramos la glándula tiroide, paratiroides, que se relacionan con el centro psíquico tiroides. Un poco más abajo, al centro del pecho, a la altura del esternón, vamos a encontrarnos con el centro timo. Más atrás y un poco más hacia abajo vamos a tener el corazón, con el otro centro psíquico que es el pericardio. A la altura del abdomen, más o menos apenas por encima del ombligo, vamos a tener el plexo solar. Un poquito más abajo, el centro psíquico de las glándulas suprarrenales. Estos 7 centros psíquicos, 7 zonas glandulares, son los que consideramos como centros psíquicos principales. El plexo solar no coincide perfectamente con una glándula, pero sí el plexo solar irradia, inerva todo el abdomen, donde nos vamos a encontrar con
miles de glándulas dentro del sistema digestivo, que hoy se consideran glándulas endocrinas importantes. O sea que hoy sí se lo estaría relacionando con el sistema glandular. A estos 7 centros principales vamos a agregar 5 más. Vamos a tener el vaso, el páncreas, el hígado, los riñones y las gónadas. Podríamos decir que alguno de estos centros psíquicos es más importante que otro. Si bien hay filosofías donde se les da más importancia a el desarrollo de la glándula pineal, el desarrollo de la glándula pituitaria, en realidad, para la filosofía Rosacruz, todos los centros psíquicos tienen la misma importancia. No hay ninguno más importante que algún otro. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Que si queremos desarrollar una buena conexión entre el cuerpo psíquico y el cuerpo físico, es importante desarrollar todos los centros psíquicos en la misma medida. Y de igual manera, cuidar el desarrollo glandular de todos los centros glandulares también en la misma medida. No hay ninguna glándula más importante que la otra. Aquí podemos tener algunas diferencias por allí con la mirada que tiene algunos pensadores de la medicina, que puede decir que la glándula pituitaria es el director de orquesta y que por lo tanto es la más importante porque va a manejar a todas las otras glándulas. Bueno, la realidad no es tan así. La glándula pituitaria ordena el funcionamiento de las otras glándulas, pero también responde a lo que las otras glándulas necesitan o producen. ¿Sí? Igualmente, la pituitaria no se maneja de manera independiente, también depende de la pineal. Y en el medio tenemos el hipotálamo, que también le da órdenes a la pituitaria. O sea que la pituitaria es tan importante como cualquiera de las otras glándulas, pero tampoco es más importante que ninguna de las otras. ¿Sí? Bien. Dupont, en la introducción de su libro, nos dice lo siguiente: la dimensión psíquica y espiritual del hombre no está concentrada en ninguna de sus glándulas, sino que penetra, vivifica y anima todo su ser, haciendo de él una entidad perfectamente consciente de sí mismo y de su entorno. Nada se ha dejado al azar. Lo más interesante de todo es la estrecha interrelación que hay entre las funciones hormonales, la conciencia, las emociones y nuestro carácter psíquico. Y a partir de esto es que continuaría la charla, ¿no? Vamos a ver cómo nuestra conciencia, nuestras emociones pueden afectar al funcionamiento hormonal y cómo el funcionamiento hormonal puede afectar también a nuestra conciencia y a nuestras emociones. En algún momento, en los principios de la endocrinología, cuando recién empezó a desarrollarse, se hablaban de personalidades glandulares. Sí, por ejemplo, una personalidad suprarrenal era una personalidad más agresiva. Aquellas personas que tenían hipersecreción de esa glándula tenían tendencia a ser más agresivos. Una hipersecreción tímica iba a dar una personalidad más tímida, una personalidad más relacionada con la infancia. Una personalidad tiroidea iba a tener dos extremos: por un lado uno de hiperactividad, si había hipersecreción, o uno de depresión, decaimiento, de mayor inactividad en el caso de que hubiese una hiposecreción de esa glándula, así que se secretara menos. Hoy, si bien se ve de que las glándulas afectan a la personalidad, o sea, en realidad la secreción de las hormonas van a afectar a las personalidades, la personalidad no es tan dominada por el accionar hormonal, pero sí se va a ver muy afectado. Bueno, vamos al poder alquímico de estos centros psíquicos. Habíamos estado viendo que el ser humano
podríamos pensarlo como una conjunción, una fusión entre un ser psíquico y un ser material. En ese ser psíquico se va a desarrollar una personalidad psíquica y en ese ser material una personalidad material. Pero la realidad es que la personalidad de un ser humano es la fusión de ambas, ¿sí? La personalidad psíquica se va a expresar a través de la personalidad material. Lo que va a estar interactuando en el medio va a ser la interacción o interrelación que puede haber entre los centros psíquicos y los centros glandulares. Cuando hablamos de personalidad divina, nos estamos refiriendo al poder espiritual, a la base propia de la personalidad y sobre todo a la inteligencia. Estas son todas cualidades del alma. Por otro lado, cuando hablamos de una personalidad humana, nos estamos refiriendo más a la energía nerviosa, a la vitalidad, a el funcionamiento de los órganos, tejidos y sistemas, ¿sí? Por allí nosotros podemos pensar en un estado de felicidad, pero nuestro cuerpo no nos acompaña en ese estado de felicidad. Ahí hay una discordancia o un desencuentro entre lo que sucede, en el ser psíquico y lo que sucede en el ser material, ¿sí? Lo que no quita que podemos desde uno modificar al otro y viceversa, ¿sí? O sea, modificar en el sentido de que aunque nuestro cuerpo físico tenga sus problemas, podemos ser igual felices según lo demanda el cuerpo psíquico, ¿sí? Podemos perfectamente hacer una introspección, una mirada distinta, provocar una alquimia espiritual que nos lleve a generar un estado mental que nos va a dar felicidad, aunque el cuerpo físico no nos esté acompañando. ¿Cómo interactúan estos dos seres? El ser psíquico lo va a hacer a través de los centros psíquicos, como veníamos hablando, y el ser material a través del sistema glandular. Tanto centros psíquicos como sistema glandular interactúan entre sí a través de un proceso alquímico. ¿Por qué hablamos de un proceso alquímico? Porque se tiene que producir una transducción de la frecuencia vibratoria de esta personalidad que está en el ser psíquico con esta otra de esta personalidad que está en el ser material, de modo tal que la información que viene desde el ser material hacia el psíquico y desde el psíquico hacia el material puede ser comprendida por ambos, ¿sí? Es como si acá en el medio tuviésemos un traductor, ¿sí? Que lleva el idioma de este cuerpo hacia este otro y el de este cuerpo hacia este otro. Estos procesos de transducción que se van a dar entre centros psíquicos y sistema glandular son procesos que pueden ser activados y desactivados conscientemente por nosotros. Por lo que nosotros, a través de nuestra conciencia, tenemos poder, autoridad y dominio sobre ese proceso de transmutación. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por un lado, activando los centros psíquicos y armonizando los centros psíquicos, y por otro lado, cuidando la salud de nuestro sistema glandular. Algunos tópicos que nos alcanza el doctor Dupont en su libro son estos tres, se los leo para no cometer ningún error, respetando al autor. El primero les dice, estos centros tienen un efecto beneficioso si se estimulan con un enfoque místico, pues su energía produce una mejora de la salud física que sirve igualmente para alcanzar un desarrollo a nivel espiritual del ser interior. ¿Sí? Si nosotros nos encontramos en un buen estado de salud físico, eso va a provocar que nuestro ser interior se desarrolle mucho más fácilmente, que se exponga, que se muestre en su verdadero poder de desarrollo, ¿sí? En su nivel de desarrollo, ¿sí? Que se manifieste perfectamente en el plano psíquico. El segundo nos dice, los plexos nerviosos a través del sistema neurovegetativo, es el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, manifiestan nuestros sentimientos y emociones por medio de un funcionamiento armónico o desequilibrado de las glándulas endocrinas,
Por ahí lo que les comentaba más temprano sobre las personalidades endocrinas. Se podría considerar que las virtudes tienen un efecto favorable y que las pasiones discordantes afectan negativamente a las funciones de las glándulas. Por ejemplo, la gula perturba el tubo digestivo, la cólera afecta a las glándulas suprarrenales, al hígado y a los riñones, la lujuria o la maldad perturban el corazón, la ansiedad crea problemas en el páncreas, en el hígado y en el vaso, la ambición perturba la hipófisis, la envidia al timo y el miedo a las tiroides. A ver, veamos lo siguiente, para explayarme un poquito más en este punto. Hoy todos estamos sometidos a situaciones de estrés. Poco más, poco menos, pero todos estamos sometidos al estrés, ya sea por presiones laborales, por presiones familiares, económicas, o lo que fuera. Desde el punto de vista hormonal, una situación de estrés tiene que ver con una hipersecreción de cortisol. El aumento en el cortisol sanguíneo nos lleva a que nuestro cuerpo reaccione de diferentes maneras. Por ejemplo, aumenta la presión sanguínea, afecta el ritmo cardíaco, aumenta la formación de tejido adiposo. Bueno, tiene una serie de consecuencias que, si nosotros nos encontramos en una situación de estrés que sea esporádica, momentánea, instantánea, no pasa nada, nuestro cuerpo se adapta. Esa situación de estrés, ¿a qué nos va a llevar? A que el aumento de cortisol nos genere una mayor circulación de glucosa en sangre, nos prepara para la defensa, nos estimula, nos mantiene más estimulados. Pero ¿qué sucede cuando estamos bajo esa situación de estrés de manera constante, de manera permanente? Ese cortisol elevado durante mucho tiempo, de manera crónica en nuestro cuerpo, va a llevar a que se produzcan alteraciones en nuestro estado de salud. ¿Sí? Por ejemplo, que empecemos con problemas de hipertensión, que empecemos a desarrollar una diabetes, que tengamos problemas inmunológicos. A ver, cuando estamos estresados, ¿cuál es uno de los síntomas que indican que no hemos estresado? Nos aparecen unas ampollas, por ejemplo, en los labios. Herpes labial, ¿sí? Bastante común. Por allí nos encontramos con alguien y basta con ver que tiene esas ampollas en los labios, ya le decimos, uy, ¿qué te pasa? Andás estresado. ¿Sí? En realidad, esas ampollas han aparecido por el sistema inmune, se ha deprimido, gracias a que el cortisol ha estado alto. Bueno, aquí voy con todo esto que es más médico, que es más biológico. Que si nosotros tuviésemos un cuidado desde lo mental, desde el uso de nuestras pasiones, de la interpretación de nuestras pasiones y de nuestras virtudes, perfectamente podemos no llegar a que esa situación de estrés afecte a nuestra salud. Y sí aprovechar lo bueno de esa situación de estrés que nos permita resolver una situación problemática en un instante determinado. ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente tópico. Es importante realizar un esfuerzo continuo para estudiarse a uno mismo, contemplar desde fuera cómo vivimos, pensamos y actuamos con el fin de aprender lo que está bien en nosotros y lo que no lo está, para de esta manera poder reformarnos. Se trata de nuestros excesos y de nuestras carencias, de los errores y obsesiones que generan dificultades en la salud perturbando nuestras glándulas. ¿Sí? Cuando hablamos de la higiene y el cuidado de las glándulas, también pasa por cómo pensamos, ¿sí? Cómo interpretamos una situación en particular y lo que hacemos con eso, ¿sí? Cómo lo digerimos mentalmente para evitar que nuestros centros glandulares se vean afectados y así facilitar también esa buena conexión entre los centros psíquicos con el centro glandular. ¿Cómo facilitar el accionar de estos centros psíquicos? ¿Sí? ¿Cómo logramos que la interconexión entre el centro psíquico y nuestro sistema glandular se dé de la forma más óptima?
Bueno, esto tiene que ver en que el proceso alquímico de transducción de información entre un cuerpo y el otro, entre una personalidad y la otra, se dé de la forma correcta. Bueno, ¿qué nos dice Spencer Lewis en el prólogo del libro que escribió Kapp en 1939? Conociendo nuestras glándulas y su funcionamiento, y conociendo la manera adecuada de vivir, lo cual incluye comida, bebida, forma correcta de respirar y forma correcta de pensar, lograremos que estas glándulas puedan hacer mejor su trabajo y darnos las ventajas de su divino funcionamiento. Eso es lo que él denomina como divina alquimia. ¿Sí? O sea, ¿qué estaríamos logrando con esto? Que la conciencia psíquica se manifieste en nuestra conciencia objetiva y subjetiva. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para mejorar esa interacción, favorecer esa interacción entre el cuerpo psíquico y el cuerpo físico, entre el centro psíquico y el sistema glandular? Podríamos trabajar sobre estos 5 puntos, ¿sí? Lo que pensamos, cómo pensamos, lo que hacemos con eso que pensamos, la calidad de lo que respiramos y cómo respiramos, lo que bebemos y lo que comemos, ¿sí? Esa energía que entra a nuestro cuerpo, ¿sí? Esa energía vital desde el nous o desde la materia misma. Pero estos 3 puntos no pueden quedar solos, no pueden quedar aislados. Tenemos que acompañarlo con un correcto descanso y un correcto ejercicio. Descanso, ¿para qué? Para que la energía vital cumpla su función, nuestro cuerpo físico se reconstituya entre nuestros periodos de actividad, de vigilia, y nuestros periodos de descanso. ¿Sí? Ese descanso, ese sueño reparador es muy importante, porque va a hacer que nuestro cuerpo físico se recupere, se sufra las correcciones necesarias para que la energía vital siga cumpliendo su función a través de él. En cuanto al ejercicio, el ejercicio tiene que ver con el movimiento, con el correcto circular de la energía vital, ya sea desde el punto de vista de la energía psíquica como de la energía nerviosa. ¿Sí? Aquí hablamos de ejercicio físico y de ejercicio psíquico. Entonces empecemos a ver cada uno de ellos. ¿Cómo es este tema del pensamiento? Tiene que ver en que somos lo que pensamos, y ese somos lo que pensamos está muy atado a la experiencia de vida de cada uno, está muy atado a nuestra personalidad, está muy atado a cómo interpretamos a nuestro entorno, cómo interpretamos nuestra realidad. Por ello, una misma situación caótica, catastrófica para algunas personas, para otra es una situación de aprendizaje, es una bendición que permite un estado de felicidad y de evolución espiritual que la primera persona no lo había visto. ¿Sí? Por ahí esa misma situación para una persona es una salida y para la otra es una caída en las profundidades. ¿Sí? Y aquí, bueno, como les decía, influye mucho nuestra experiencia de vida, ¿sí? Y la personalidad que estamos desarrollando. Respecto a la respiración, tiene que ver en la incorporación de ese nous. ¿Sí? Cuando respiramos, no respiramos solo materia, estamos respirando energía vital. ¿Sí? Y aquí tenemos que considerar la calidad de esta respiración. ¿De qué manera? Por un lado, bueno, desde la parte física y material, que estemos respirando un aire puro, un aire que no sea lo suficientemente cálido ni lo suficientemente frío, ¿sí? Pero, por otro lado, también tiene que ver con el tipo de respiración que hacemos. Por ejemplo, las respiraciones positivas son respiraciones que activan a los centros psíquicos, ¿sí? No así las negativas, ¿no? Que tienden a deprimirlo. Respecto a la bebida y la comida, aquí podemos hablar de la higiene en la alimentación, de tener un orden en la forma de alimentarnos, de evaluar la calidad de aquello que ingerimos, el momento en que lo estamos ingiriendo, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo
estar almorzando o estar cenando mirando un noticiero en la televisión, a estar cenando o almorzando, teniendo una charla familiar amena. ¿Sí? Allí no pasa solo por la calidad del alimento, sino también por el momento en el cual nos estamos alimentando y cómo estamos viviendo el proceso de alimentación. Y por otro lado, algo que nos enseña mucho la orden, que tiene que ver con la magnetización de los alimentos. ¿Sí? El magnetizar el alimento es también darle la suficiente energía y purificarlos de modo tal de tomar de ellos lo que más necesitemos. En cuanto al ejercicio, vamos al ejercicio psíquico y al ejercicio físico. Dentro del ejercicio físico, bueno, sí, está bueno cuidar nuestro cuerpo, tomarnos unas horas al día para caminar, para hacer alguna actividad física, practicar un deporte, pero también acá tenemos que tener en cuenta el ejercicio psíquico. Esto que tiene que ver con el ejercicio de la meditación, de la visualización, de la contemplación. Poner en práctica el masaje psíquico, ¿sí? Que organiza y que le da armonía a nuestro cuerpo físico. Aquí también podemos hablar de las vocalizaciones, ¿sí? Que hacemos en nuestros momentos de convocación, en nuestros templos. Esas vocalizaciones van a ser muy importantes para la salud de nuestros centros psíquicos, ¿sí? Y de nuestros centros hormonales, ¿no? Bueno, por último, el momento del descanso, que es donde vamos a apaciguar nuestra mente objetiva y vamos a liberar nuestra mente subjetiva. ¿Cuál es la importancia de esta mente subjetiva? Esta mente subjetiva va a liberar el sistema nervioso autónomo para que cumpla su acción durante nuestro proceso de descanso, pero también va a permitir traducir información desde la conciencia psíquica a la conciencia objetiva. ¿Sí? Es otro elemento transductor, donde vamos a poder recibir una información que desde nuestro cuerpo psíquico tiene que llegar a nuestro cuerpo físico, ¿sí? Por ejemplo, tener un sueño revelador, ¿sí? No solo reparador, sino también revelador. Durante la meditación también trabajamos esto, ¿sí? Estamos liberando esa mente subjetiva porque apaciguamos la mente objetiva y de esa manera estamos dejando que se exprese la conciencia psíquica a nuestra conciencia objetiva. Bueno, el manual permanente que se nos entrega cuando nos afiliamos a la orden, se nos dan una serie de sonidos vocales que también practicamos durante nuestras convocaciones. Es muy importante que practiquemos esas vocalizaciones, porque esas vocalizaciones van a estar muy asociadas a los centros psíquicos. Cuando nosotros estamos activando esos centros psíquicos, estamos también interactuando sobre las glándulas o sistemas glandulares asociados a ese centro psíquico. ¿Sí? A su debido momento, en el grado correspondiente, van a poder trabajar un poco más cómo funcionan las vocalizaciones sobre la activación de determinadas glándulas, cómo favorecer el desarrollo también del centro psíquico asociado a esas glándulas, ¿sí? Con todo lo que eso conlleva, por ejemplo, con el desarrollo de los sentidos psíquicos, ¿sí? También con lograr un estado de armonía, el armonium, entre todos los centros psíquicos, que va a facilitar el proceso de evolución espiritual, ¿sí? Y de mayor acceso a la conciencia cósmica desde nuestra conciencia objetiva. Bueno, vamos a tocar ahora el último tópico, que tiene que ver con intervención del pensamiento en todo esto que estamos viendo de la interacción entre los cuerpos, entre el cuerpo psíquico y el cuerpo físico, ¿sí? Entre los centros psíquicos con las glándulas. En este corte anatómico del cerebro podemos localizar algunas formaciones, por ejemplo, el tálamo,
en esta zona. En esta zona el tercer ventrículo, aquí la glándula hipófisis o pituitaria, por acá la glándula pineal o cuerpo pineal también se denomina. Cuando hablamos de la manifestación de la energía psíquica, es en esta zona donde se produce esa manifestación. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos una visualización, una contemplación, estamos trabajando en esta zona, que también es la zona donde se producen las sensaciones. ¿Sí? Es la zona donde se producen, perdón, las emociones. ¿Sí? La forma en que sentimos desde el punto de vista emocional está muy relacionada con todo esto. Y fíjense que cuando sentimos esas emociones, estamos interactuando también en la glándula pineal y en la hipófisis. ¿Cómo es la interacción a través de la hipófisis? Aquí en esta zona se encuentra el hipotálamo. El hipotálamo se conecta directamente con la hipófisis y lleva información tanto nerviosa como humoral, ¿sí? A través de sustancias, de hormonas, hacia la hipófisis y recibe información de la hipófisis. Todo esto está todo conectado. Cuando nosotros generamos un pensamiento y lo asociamos a sensaciones del tipo de las emociones, ese pensamiento alcanza tal poder que lo creamos mentalmente. Así se produce una creación. Y si logramos el nivel de concentración adecuado, incluso vamos a sentir que existe en la realidad, que existe en el mundo material. ¿Sí? Vamos a sentir sabores, olores, tactos y sensaciones, ¿no? Esa situación va a desarrollar en todo nuestro cuerpo una cascada de sustancias, de hormonas, pero también una cascada de impulsos nerviosos. En esta zona se junta el sistema inmune con el sistema circulatorio y con el sistema nervioso. Y lo que hace que todo esto se dispare son los pensamientos, es todo lo que creamos mentalmente en esa región. Estas sensaciones que estamos viviendo en esta zona parten de esta otra, que es en donde generamos el pensamiento objetivo. El pensamiento objetivo se produce acá y desde acá nos vamos al subjetivo e incluso aquí nos encontramos ya con el inconsciente. Pensemos a ver en lo siguiente. Imaginémonos cuando éramos chicos. Yo creo que todos teníamos miedo al placar o al ropero, que las puertas del placar, del ropero, del guardarropas permaneciera cerrada, ¿sí? Porque creíamos que adentro había un monstruo. Eso es algo que todos lo hemos vivido seguramente. Allí no había ningún monstruo, o sea, ya de grande sabemos que era una imagen mental que nos habíamos generado, era una sensación. Pero para nosotros en ese momento, esa creación mental era tan, pero tan real, que teníamos una sensación de miedo tremenda. Se nos ponía la piel de gallina, se nos erizaban los vellos de los brazos, se nos aceleraba la frecuencia cardíaca, teníamos sudoración, transpiración. Fíjense todos los cambios que se provocaron sobre una creación mental. Y todos esos cambios que hemos producido mentalmente, esa creación mental que hemos producido, ha generado un cambio enorme en todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Eso como para que tengan en claro cómo influye lo que pensamos en lo que sucede desde el punto de vista hormonal. Veamos otra situación ahora. Y esto sin ánimo de ser sexista, ¿no? Pero los hombres somos muy aburridos en lo que tiene que ver con las hormonas. Las mujeres son mucho más interesantes. Y vamos a tocar un tema de las mujeres. Ya sea porque sean mujeres o porque como varones, como hombres, conviven, han tenido la posibilidad de compartir con una mujer durante el periodo
fértil, durante su estadio de fertilidad, sufre algo que se denomina ciclo menstrual. ¿Sí? Son 28 días donde la mujer se va preparando dentro de esos 28 días, va preparando su útero para alojar después a un feto y dar a luz un bebé. Todo ese proceso que sucede en la mujer conlleva varios cambios hormonales. ¿Qué pasa con el carácter y la personalidad de la mujer durante los 28 días? Son sumamente interesantes. La mayoría de las mujeres durante ese periodo van teniendo momentos de cambio en su personalidad. ¿Sí? Y esos cambios en su personalidad, ¿a qué se deben? Justamente a los cambios hormonales que están sucediendo en su cuerpo, preparándola para la gestación. Otro ejemplo que les puedo dar es cómo vivenciamos la adolescencia, ya sean hombres o mujeres. ¿Sí? Durante el periodo de adolescencia, que cambia nuestras secreciones hormonales, somos personas que adolecemos el periodo, por eso justamente se llama adolescencia. ¿Sí? Nos tenemos que readaptar en nuestra personalidad a los cambios que está sufriendo nuestro cuerpo. ¿Sí? Todos deben haber escuchado que el chocolate genera sensación de placer por una hormona que se llama serotonina. ¿Sí? El alcohol, por ejemplo, disminuye la serotonina. Las personas que son alcohólicas tienen una menor secreción de serotonina. En realidad es menos accesible esa serotonina. ¿Y qué sucede con esas personas? Tienen tendencia a la agresividad. Todo provocado por una hormona. Otro ejemplo que les puedo dar, y ya con este el último ejemplo, para no seguir estirando el tiempo en esto, el caso de las personas tiroideas. Una persona que sufre de hipotiroidismo, que su glándula tiroidea secreta poca hormona tiroidea, es una persona que suele estar en estado de demasiada pasividad. Son personas que sufren de somnolencia, le disminuye el ritmo cardíaco. Son personas que tienen problemas en la piel, tienen problemas inmunológicos. Son personas que tienen tendencia a la obesidad. Todo eso es provocado por la ausencia de una hormona. ¿Sí? Bueno, supongamos ahora que tenemos una falla en lo hormonal. ¿Podemos provocar un cambio desde la forma en que pensamos y que manejamos esa situación? Sí, totalmente. ¿Sí? Cuando se desarrolla el hipotiroidismo es porque esa glándula ya dejó de secretar esa hormona. Pero previo a ese momento ya hemos tenido varias situaciones de alerta sobre problemas en la segregación de esa hormona. Si nosotros modificamos nuestra forma de pensar, si nosotros cambiamos lo que generamos en esta región, podemos hacer que esa glándula siga secretando hormona antes de que termine de deteriorarse. Podemos incluso también frenar el proceso de deterioro o enlentecerlo. Bueno, todo esto actualmente está estudiado por algo que se denomina psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Qué es esto? Tiene que ver lo que pensamos, cómo interactúa con el sistema nervioso, cómo afecta esto al sistema inmunológico y cómo se relaciona con lo endocrinológico. Y esto es un feedback, va tanto de un lado desde la psico a la endocrinología como desde la endocrinología a los procesos psíquicos. Y en el medio aparece todo esto de la inmunidad. Pero cuando estamos con una infección, nos sentimos decaídos, tenemos un malestar general, pero también cuando llevamos mucho tiempo de estrés, de malestar general, terminamos en un proceso inmunológico, enfermándonos, agarrándonos una gripe, constipándonos, ¿sí? Está todo relacionado. Aquí en este gráfico lo que estamos observando es cómo interactúa nuestra psique, el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune. Y está todo íntimamente relacionado. Por ejemplo,
Si yo tengo una hipersecreción de colesterol, de cortisol, vamos a generar una depresión del sistema inmune. ¿Sí? Y también vamos a generar efectos en el sistema nervioso. ¿Sí? El sistema nervioso se va a volver un poco más reactivo. Veamos ahora, si tenemos una afectación en el sistema nervioso, podemos generar cambios en el sistema endocrino y también podemos generar cambios en la forma con que pensamos. O al revés del sistema endocrino, por ejemplo, una persona tiroidea, hipotiroidea, va a tener tendencia a la depresión. Pero nosotros, psíquicamente, podemos cambiar esa tendencia y evitar el efecto que me está provocando el sistema endocrino, de modo tal de finalmente terminar alterando de nuevo el sistema endocrino, cambiando su forma de segregar. Pero aquí tenemos una relación entre lo que sucede en nuestra psiquis, lo que sucede en nuestro cuerpo y lo que percibimos en nuestro entorno. Y esto que les decía más temprano con respecto a los pensamientos, con respecto a nuestra experiencia de vida, a nuestras vivencias. Aquello que percibimos desde el entorno lo vamos a percibir de diferentes maneras desde nuestra psiquis. Y eso va a generar diferentes efectos en nuestro cuerpo. De igual manera, hay situaciones del entorno que afectan a nuestro cuerpo. Por ejemplo, un ambiente muy frío o un ambiente muy cálido va a estar generando un estrés en nuestro cuerpo. Sí, es común de que si pasamos frío, lo más seguro es que nos constipemos, ¿sí? que nos resfriemos. ¿Está? Pero no es una condición necesaria, obligada, pero sí es bastante común que esto suceda. ¿Sí? Sin embargo, hay personas que tienen más facilidad para constiparse que otras, y ahí va a tener que ver mucho lo que pasa en nuestra psiquis. ¿Sí? Si yo estoy pensando todo el tiempo, qué frío hace, me voy a enfermar, y me veo enfermo, lo más seguro es que termine enfermo. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar entonces de estado de estrés físico y psicológico. ¿Qué es lo que es el estrés? El estrés es cuando nos sacan de un estado de confort. ¿Sí? Nosotros estamos cómodos en una situación en particular, algo que nos corra de ese estado de confort es una situación estresante. Este estrés físico, psicológico, físico, ¿por qué? Porque puede venir desde afuera, ¿sí? Que veamos que alguien nos quiere hacer daño, ¿sí? O nos esté provocando un daño. O puede ser que nosotros veamos que esa persona, de acuerdo a nuestra experiencia, consideremos que nos va a hacer daño. Y sin embargo la persona no tiene ninguna intención de hacernos daño. Y ahí estamos generando entonces desde nuestra psiquis, generando una situación de ataque, imaginándonos que la otra persona nos va a atacar, cuando en realidad su intención no es atacarnos. Quizá a lo mejor hasta quiera ayudarnos. ¿Sí? Bueno, ahí estamos hablando de un estrés psíquico, el que nos estamos imaginando. Y el físico es cuando estamos recibiendo el daño, ¿sí? El daño físico real. Estas situaciones de estrés físico o psicológico van a generar cambios neuroquímicos en nuestro cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me encuentro con una persona en la calle que por su vestimenta, por su estado general, lo considero que puede ser peligroso, porque mi experiencia me dice que esas personas con esa tipografía pueden ser peligrosas. ¿Sí? ¿Qué le sucede a mi cuerpo? Se produce una dilatación de las pupilas, se me aumenta el ritmo cardíaco, me pongo más erguido, se me erizan los vellos de la piel. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo allí? Me estoy preparando para defenderme del ataque que me estoy imaginando que me está provocando esa persona, o que me vaya a provocar esa persona. ¿Sí? Eso va a generar entonces un montón de cambios neuroquímicos, nerviosos, aumenta la tonicidad de los músculos, ¿sí? Hormonales, se le va a liberar adrenalina, se va a liberar cortisol, que van a llevar a cambios en nuestro cuerpo. Por otro lado, también podemos tener situaciones que nos afecten también desde otros sistemas biológicos. Por ejemplo, si yo soy una persona que todo el tiempo estoy sometido a climas fríos, lo más seguro es que mi cuerpo se adapte a esos climas fríos y que ya ese clima frío deje de ser una situación estresante para mí. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo mismo puede pasar en la convivencia, ¿sí? Hay personas que están acostumbrados a vivir en situaciones de agresividad
y para ellos eso no causa una situación de estrés. ¿Mm? Pero cuando se produce la situación de estrés, todo lo que se genera desde el punto de vista neuroquímico va a generar cambios también en el sistema inmunológico, y eso va a llevar a que esa persona se enferme con más facilidad. A ver, un ejemplo típico son las personas que estando perfectamente bien de salud, se imaginan estar enfermos, ¿sí? Y dicen, yo tengo un cáncer, yo estoy desarrollando un cáncer, yo no estoy bien, yo me siento mal, pero le hacen todos los estudios clínicos y está perfecta la persona. Su cuerpo físico está perfecto. ¿De dónde viene su problema entonces? Desde su psiquis. Si su psiquis está provocando un estado de estrés, ¿cómo responde el cuerpo físico? ¿Sí? Si nosotros en esa zona del cerebro estamos generando la imagen de la enfermedad, el cuerpo físico termina produciendo o reproduciendo lo que estamos creando en ese lugar donde se produce la imagen psíquica, ¿sí? Y por lo tanto terminamos desarrollando un cáncer. ¿Está? Por lo tanto, el sistema inmune está muy asociado a todo esto que está sucediendo acá. ¿Sí? Hay una interconexión, una interrelación entre el sistema endocrino, el sistema inmune, el sistema nervioso y lo que pensamos. Bueno, y lo mismo, si nosotros tenemos una alteración endocrina, vamos a tener cambios neuroquímicos que van a llevar a la generación de un estrés. Por ejemplo, una hormona que no se secreta o se secrete mal va a generar una situación de estrés en nuestro cuerpo. ¿Sí? Lo que vimos recién en el caso del hipotiroideo. ¿Sí? Si no está secretando hormona tiroidea, va a terminar sufriendo las consecuencias físicas con un estado de estrés físico. Bueno, por lo tanto, todo lo que percibe nuestra psiquis, ¿sí? Lo que generamos en nuestra psiquis, lo que percibimos desde el entorno y las respuestas que se generan en nuestro cuerpo están todos condicionados por lo que pasa en nuestra mente. ¿Está? ¿Sí? Acá me pueden decir, pero lo genético puede tener mucho que ver. No necesariamente. ¿Sí? Hay casos de gemelos, de dos personas que comparten su genoma en el 100%, ¿sí? Dos niños que nacen desde un mismo huevo cigoto, que terminan desarrollando enfermedades, patologías completamente diferentes. O sea que no estamos solo condicionados por lo físico. Las patologías diferentes que han desarrollado han tenido más que ver con esto, ha tenido que ver de cómo ellos interpretan su realidad, cómo procesan su realidad. Tiene más que ver en lo que generan en su mente. ¿Sí? Bueno, ¿cómo funciona esto de la mente? Tiene que ver con el comportamiento, con el conocimiento y con la conciencia. Y en esto los estudiantes de la Rosacruz tenemos un montón de ventajas y también una gran responsabilidad. Sabemos cómo comportarnos, tenemos el conocimiento porque la orden nos lo da y somos completamente conscientes de todo ello. ¿Sí? O sea que tenemos la capacidad, la autoridad para dominar esta triada de psiquis, cuerpo y entorno. Bueno, vamos cerrando la charla. Unas conclusiones de cierre, se las voy a leer para no olvidarme de nada, para tener en cuenta, ¿sí? Ya como puntos principales de lo que hemos estado viendo. Las glándulas funcionan juntas como un conjunto integrado, ¿sí? Todas tienen la misma importancia. ¿Está? Todas interaccionan unas con otras de modo tal de compensar los cambios que genera uno con lo que genera la otra y viceversa. ¿Sí? Hay un equilibrio, una comunicación entre ellas. Esa comunicación es nerviosa y es también a través de hormonas, es humoral. Ninguna glándula es más importante que otra en el proceso de autorrealización. Cada glándula nos va a aportar lo suyo en cuanto a la conformación de nuestra personalidad
de nuestra personalidad física, como también va a permitir el desarrollo de nuestra personalidad psíquica, ¿sí? Son todas ellas trabajando en conjunto. Todas tienen algo que aportar, desde la creatividad en lo mental, en lo psíquico, a, por ejemplo, la creatividad en el hecho de desarrollar, tener familia, ¿sí? De reproducirnos. En lo que sentimos, desde las manifestaciones de nuestro timo, de nuestro corazón, ¿sí? Todas son importantes y todas van a aportarnos algo a este proceso de la vida, y todas van a ser importantes en la comunicación entre el cuerpo físico y el cuerpo psíquico. Bueno, cada glándula tiene su propio papel que jugar. El sistema glandular puede ser influenciado desde dentro o desde afuera del individuo, ¿sí? Como vimos recién. Lo podemos influenciar desde nuestros pensamientos, desde nuestra psiquis, desde el desarrollo psíquico, pero también lo podemos influenciar desde lo que hacemos desde afuera, ¿sí? Por ejemplo, una glándula que no está secretando una hormona correctamente, damos una hormona en forma externa para compensar esa ausencia, ¿sí? Con mucho, la influencia más importante es la que ocurre dentro del ser psíquico, ¿sí? Sin lugar a dudas. Bien, el sistema endocrino es un reflejo del ser, ¿sí? Un sistema endocrino sano, un sistema endocrino que funciona bien, está reflejando perfectamente lo que sucede en nuestro cuerpo psíquico, en nuestra conciencia psíquica, en nuestro ser psíquico. Bueno, les leo estos 4 tópicos. La curación necesita de un trabajo interior que ningún terapeuta puede hacer por nosotros. Podemos suplantar el mal funcionamiento de una glándula con la toma de una hormona o la inyección de una hormona, pero eso no nos resuelve el problema de fondo, ¿sí? No nos está resolviendo el motivo por el cual se originó ese inconveniente, por el cual se originó ese problema, que es lo que debemos solucionar como responsables de nuestras vidas, ¿no? Lo importante es establecer la relación existente entre nuestras ideas negativas y nuestra salud, descubrir lo que hace que nos sintamos enfermos en nuestros pensamientos y remediarlo, ¿sí? Estos puntos son todos aportados por Paul Dupont en su libro. Si ha observado en usted algo contrario a la naturaleza y ha comprobado que esta actitud mental o este hábito le afecta hasta el punto de actuar sobre sus glándulas endocrinas, es necesario que cambie inmediatamente de actitud, ¿sí? Si una relación de pareja, una relación laboral, una situación económica me está provocando a mí una situación de estrés, tengo que buscar la forma de resolverlo. Si no puedo permanecer bajo esa situación. Y resolverlo no implica cortar con la pareja o renunciar al trabajo, sino que se trata de buscar en nuestra conciencia psíquica cuál es la mejor forma para resolver esa situación, de modo tal de que sea una situación de aprendizaje y de crecimiento para nosotros. Vamos al siguiente. ¿Existe realmente una relación entre la psiquis, el comportamiento, el carácter, las emociones y las ideas? Tomar hormonas para reemplazar la secreción de la glándula no arregla de fondo el problema y no trata la causa. Tenemos que ir a tratar la causa, no tenemos que ser responsables de la causa que nos está provocando esa situación de desarmonía entre el centro psíquico y el sistema glandular. Estimular o reequilibrar nuestras glándulas mediante un cambio de comportamiento y pensamiento. Eso es muy importante. Y eso hoy está más que estudiado y más que comprobado desde esta nueva disciplina que es la psiconeuroinmunoendocrinología, ¿sí? Que hoy es una especialidad médica ya universal, ¿sí? En todo el mundo ya está en uso. Las medicinas no pueden reemplazar jamás nuestros pensamientos y decisiones morales o espirituales. Nos pueden llevar a tener determinada tendencia a la forma de pensar, ¿sí? Sin lugar a dudas. Nos puede de alguna manera dar una tendencia a nuestra personalidad, pero no la definen, ¿sí? Nuestra personalidad se va a definir desde otros aspectos, tiene más que ver con lo psíquico que con lo físico. Por último, el desequilibrio endocrino requiere ante todo que nos tomemos
en cuenta a nosotros mismos y que se produzca un estímulo interior sin esperar nada de los demás. Eso es muy importante. Nosotros somos los únicos responsables de nosotros, ¿sí? A fin de que por las palabras, los pensamientos y los actos podamos encontrar la debida satisfacción interior, la verdadera conciencia psíquica que reside en nosotros, puesto que ella es quien dirige las funciones de las glándulas. Bueno, queridos fratres y sorores, con esto estoy terminando la charla. Bueno, espero que no haya sido muy pesado en términos médicos, que hayan podido disfrutarla, y bueno, quedo a disposición para cualquier consulta que quieran realizar. Excelente disposición. Creo que me tienes que dar una privada para expandir un poco el tema. Está bien interesante, me ha gustado muchísimo. Te voy a dejar para que abran ahí el foro de preguntas y respuestas. Alberto, ¿nos das una mano allí? Sí, gran maestro. Gracias. De nada. A ver, voy a tener la compartición, frater. Ahora sí. Ok, vamos a leer algunas preguntas que han llegado, que dice, frater, ¿la entonación diaria de los sonidos vocales nos ayudan a equilibrar los centros psíquicos y las glándulas? Sí, totalmente. Es más, en el manual que se nos entrega al principio de nuestra afiliación, se nos propone que entonemos diariamente los distintos sonidos vocales. Durante las convocaciones también hacemos mucho uso de estos sonidos vocales, y ahí se nos explica los efectos que va a provocar en nuestro cuerpo físico. Todos estos sonidos vocales van a generar estados vibratorios que van a propender a la armonía de los centros psíquicos, lo que denominamos desde el punto de vista filosófico del rosacrucismo como el estado de armonía. Dice, por favor, los pensamientos y emociones pueden acelerar el desarrollo de las enfermedades hasta el extremo de causar la muerte o transición. A ver. Hay estudios, yo en lo personal no creo que podría llegar, pero sí es cierto que hay estudios que lo demuestran. El mismo Spencer Lewis, ¿no? en todo el desarrollo bibliográfico con el cual nos ha aportado en su carácter de miembro de la orden, él nos da varios ejemplos de estas situaciones, ¿no? Donde logramos creer a tal punto en que eso que estamos generando en nuestra mente es real, que se termina concretando en nuestro cuerpo, ¿sí? Hay situaciones, hay un caso típico donde se le hace creer, o sea, un caso muy estudiado, ¿no? No recuerdo bien todos los datos, pero donde se le hace creer bajo hipnosis y sugestión a un preso que estaba condenado a muerte, que iban a estar haciéndole un goteo, un sangrado, van a cortarle una de sus arterias y va a estar sangrando, y lo que él percibía del entorno lo llevó, si bien no le hicieron el corte, si bien nunca sangró, esta persona fue cambiando el estado de su cuerpo a tal punto de que disminuyó sus pulsaciones cardíacas, disminuyó su temperatura corporal, creyó a tal punto que se estaba desangrando que terminó muriendo. ¿Sí? Nuestra psiquis puede generar esas situaciones en donde terminamos provocando aquello que estamos pensando, manifestándolo en nuestro cuerpo psíquico, en nuestro cuerpo físico, perdón. Hay casos, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer, donde a la persona se le pide que juegue con videojuegos, donde va atacando a células cancerosas. Entonces se le genera a esa persona esa sensación de lucha contra sus células cancerosas, a tal punto que a veces terminan cambiando, no solo se detiene el proceso, disminuye
el proceso degenerativo, sino que a veces hasta se remite completamente y la persona se sana. Hay casos de personas con cánceres terminales, diagnosticados con un cáncer terminal, que han hecho un cambio tan grande en su manera de vivir, de ver la realidad, de autopercibirse y de percibir su entorno, que el cáncer remitió y nunca se murieron. Sí, cuando les correspondió hacer su transición, pero me refiero a que el poder creativo que reside en nosotros y la vinculación que hay entre ese cuerpo físico y ese cuerpo psíquico permite esos milagros, entre comillas, ¿sí? No creemos en milagros, ¿sí? Aquí hay una cuestión de interacción de nosotros sobre nosotros mismos, pero sí, totalmente. Sí, su pregunta es, lleva a que sí, podemos terminar muriendo, ¿no? Me preguntan si el ser psíquico y el ser espiritual son diferentes o son términos afines. Bueno, acá depende de nuestra filosofía. La filosofía Rosacruz habla de un cuerpo físico, de un cuerpo psíquico, pero el cuerpo físico también lo define como cuerpo espiritual, pensando en la energía espíritu, ¿sí? Como material. Generalmente cuando nosotros nos referimos coloquialmente a lo espiritual, lo acercamos más a la idea de lo psíquico, pero en nuestra filosofía el cuerpo espiritual se refiere al cuerpo material. Dice, buenas tardes, Frater Sergio, lo felicito por su conferencia, es muy instructiva para nosotros. Pregunto, ¿cómo el nervio vago, que es el nervio más largo y complejo del cuerpo, interviene en cada uno de los procesos explicados en la conferencia? Sí, es ¿por qué? No sé, habría que preguntarle a quien ideó nuestro cuerpo. No sé por qué es el más largo. Pero sí, el nervio vago forma parte del sistema nervioso autónomo, en lo que sería la porción parasimpática. Todo el sistema nervioso autónomo está relacionado directamente con las emanaciones de la energía psíquica, de la conciencia psíquica. Va a afectar a buena parte de nuestro cuerpo, sobre todo lo que tenga que ver con el sistema digestivo, pero también se va a ver influenciado, ese sistema parasimpático también se va a ver afectado por lo que sucede en nuestro sistema simpático, ¿sí? Ambos sistemas autónomos se interrelacionan entre sí, y aquí también va a afectar lo que pensemos. Por ejemplo, si nosotros estamos viviendo una situación de estrés laboral, en lo económico, en lo familiar, no sé qué, es muy común que terminemos, o sea, me refiero a ese nivel, ese tipo de estrés porque tiene más que ver en cómo lo interpretamos, ¿sí? No es un estrés físico que existe o existe, esto es más un estrés psicológico, tiene que ver con cómo nosotros entendemos lo que está pasando en nuestro entorno. Esa situación de estrés seguramente va a llevar a que tengamos dispepsia, acidez, malestares digestivos, que lo podemos resolver en el corto plazo con algún antiácido, con un antidispéptico, pero si esto permanece en el tiempo, podemos llegar a problemas de salud grave, por ejemplo, en el desarrollo de un cáncer gástrico o esofágico. No sé si está respondida allí la pregunta, porque es como forma parte del sistema autónomo, pero parasimpático, ¿sí? Es un sistema distinto al que estuvimos viendo en lo que es glandular, pero está íntimamente asociado con lo glandular. Un frase pregunta, ¿cómo hacer la curación interior? ¿A dónde me voy? ¿Qué hacer? ¿Cómo? ¿Cómo hacer la curación interior? No sé a qué se estará refiriendo. Lo voy a interpretar desde lo interior, ¿sí? Desde cómo, desde la energía psíquica,
lo voy a tomar por allí. Si no es así, que por favor nos reformule la pregunta. Cualquier situación de ausencia de salud, ¿sí?, o lo que normalmente denominamos enfermedad, puede ser sobrellevada de diferentes maneras de acuerdo a nuestra actitud desde lo psíquico sobre eso que nos está aconteciendo desde lo físico. Por ejemplo, vamos al caso de una enfermedad terminal, de un cáncer. Para algunas personas, esa enfermedad terminal puede ser lo peor que le pudo haber sucedido en toda su vida y busca a un culpable por esa enfermedad que está transitando, ve en esa enfermedad el fin de su existencia, pero puede ser que otra persona vea esa enfermedad como una situación liberadora, que diga, bueno, perfecto, ha llegado el momento de mi transición, evaluaré qué he hecho de mi vida, qué es lo bueno, qué es lo malo, con qué me quedo, pediré perdón y resolveré aquello con lo que estuve mal, aquello que me pesa de no haber hecho lo suficientemente bien, y disfrutaré y viviré aquello que considero que sea lo mejor para mí, para mi evolución. Ahí se produce un cambio interior. ¿Sí? Desde lo psíquico estoy provocando una imagen mental completamente distinta sobre una misma situación. Y lo más seguro es que sobrepase esa situación, la sobreviva, que el cáncer se remita, que el cáncer se detenga, que deje de avanzar, que viva feliz varios años más a partir de ese momento, o que lleve una vida intensa el tiempo que me quede, que me permita una evolución espiritual que de otra manera no hubiese podido tener. Es muy importante aquello que nosotros generamos en nuestra psiquis. Eso que generamos en nuestra psiquis, el sentido que le damos, va a llevar a que nuestra vida sea completamente distinta y que nuestra evolución espiritual sea mucho más favorecedora, ¿sí? Creo que allí está respondido la pregunta, sino que por favor nos la reformule. Okay, otra pregunta. Una persona de hipotiroidismo, justo el que causa la obesidad, ¿esto significa que dicha persona, aunque haga dieta o tome pastillas para bajar de peso, no lo podrá hacer nunca por su condición? No. A ver, cada persona tiene una historia en cuanto a su salud y características de su cuerpo físico que se han dado y se han gestado para albergar un alma que tiene un alma personalidad que tiene determinadas necesidades de evolución. Yo tengo pacientes que han remitido completamente su estado de obesidad, pero más que por la medicación, por una actitud mental, ¿sí? Por cómo se han posicionado ellos con la enfermedad, cómo se han hecho cargo de esa enfermedad. Y terminan adelgazando y llevando una vida completamente normal, tomando la medicación, e incluso hasta se les ha bajado la dosis de la medicación. Y sin embargo tengo otros pacientes donde eso no se ha dado, que sigue empeorando su estado de salud, se sigue aumentando la medicación, siguen aumentando de peso y teniendo todos los problemas del hipotiroidismo. En esto cada caso es muy particular, pero sin lugar a dudas yo estoy completamente seguro de que afecta mucho la actitud que uno pone frente a esa situación de enfermedad.
Como dicen, sabemos que la fitoterapia es sanadora del cuerpo físico cuando es bien aplicada, pero también podría influir o mejorar la salud de nuestro cuerpo psíquico. No, nuestro cuerpo psíquico en el momento en que se gesta ya es perfecto para lo que necesitamos y es inalterable hasta el momento donde hacemos nuestra transición. El cuerpo psíquico no se va a ver afectado por lo que le está pasando en ese momento a nuestro cuerpo físico. Por ejemplo, hay personas a las que por algún motivo en particular se le ha apuntado un miembro, ha perdido un brazo, una pierna, la pierde en su cuerpo físico, pero su cuerpo psíquico la sigue teniendo, a tal punto de que esa persona sigue teniendo las sensaciones, ya sea en el momento de despertar, en algunos momentos de extrema relajación, siguen manteniendo las sensaciones como si ese miembro siguiese estando en su cuerpo físico, y son sensaciones que percibe desde su cuerpo psíquico. La fitoterapia sí va a servir mucho. La fitoterapia, como cualquier otra terapia, la homeopatía, la alopatía, cualquiera de las otras terapias que se utilizan para el cuidado de la salud, van a afectar a nuestro cuerpo físico, pero no a nuestro cuerpo psíquico. Sí, lo que puede suceder es que una buena terapia, más allá de que sea fitoterapia o cualquiera que sea, una correcta terapia va a ser, si logramos que nuestro sistema endocrino funcione correctamente, que si suplanta la función perdida en alguna de estas glándulas, sí va a permitir que ese cuerpo psíquico se conecte mejor con nuestro cuerpo físico y nos va a dar todas las ventajas que ello amerita. Por ejemplo, una mayor conciencia psíquica, una mayor conexión espiritual, el estado de armonio, ¿sí? El desarrollo de los sentidos psíquicos. Pero la fitoterapia no tiene por qué afectar al cuerpo psíquico. No. Dice, trabajando con la sugestión y el convencimiento interno que no nos enfermaremos y no envejeceremos, ¿mantendremos la armonía del cuerpo físico? Sí, va a ayudar mucho. Pero no es solo el pensamiento, porque por ejemplo, si nosotros tenemos los mejores pensamientos para nuestro cuerpo, pero no ofrecemos los cuidados necesarios para que nuestro cuerpo se encuentre bien, y solo el pensamiento no alcanza, ¿sí? Son varios los factores. Yo les mostré una diapositiva con 5 factores, donde tenía que ver lo que pensamos es uno de los factores, pero después tiene que ver la calidad de lo que respiramos y cómo lo respiramos, la calidad de aquello con lo que nos alimentamos, de aquello con lo que bebemos, y aparte el ejercicio. Si nosotros trabajamos los 5 aspectos que vimos en esa diapositiva, sí, el cambio va a ser rotundo. Es un poquito extensa. Dice, se entiende a partir de su explicación algunos padecimientos como la somatización, ya que habló de estrés. Se sabe que cuando una persona está bajo un estrés extremo, podría incluso llegar a manifestar psicosis. ¿Tiene algún comentario en relación a este padecimiento? ¿Qué pasa con las personas esquizofrénicas, tanto a nivel científico como místico? Sí, a ver, hay que ver por allí el origen de las patologías. Hay patologías que son de origen orgánico. ¿Qué significa orgánico? Que hay una parte de nuestro cuerpo que está sufriendo una falla muy grande y que eso no lo vamos a poder modificar con lo psíquico nada más. A ver, uno de los puntos era... a ver, Alberto, recordame por favor, porque fue tan... Sí, dice, se entiende que a partir de su explicación, algunos padecimientos como la somatización, Sí. ya que habló de estrés,
se sabe que cuando una persona está bajo un estrés extremo, podría llegar incluso a manifestar psicosis. ¿Tiene algún comentario en relación? Sí, sí, es posible. Y no solo el estrés. Por ejemplo, una mujer que comete un acto de violencia, incluso hasta un asesinato, en determinado momento de su ciclo menstrual, puede ser absuelta del crimen cometido, ¿sí? Porque se entiende que sus hormonas le han provocado tal estado de ansiedad o de incapacidad psíquica que ha actuado por impulso y no no de una manera consciente. En cuanto al estrés, es cierto, en la medida que vamos... A ver, yo les mostré ahí una diapositiva donde psiquis, sistema endocrino, sistema nervioso, sistema inmune, estaba todo asociado. Lo voy a hablar más desde el punto de vista médico que desde el punto de vista místico. Si nosotros nos encontramos durante mucho tiempo con niveles hormonales muy elevados de, por ejemplo, adrenalina o cortisol, eso hace que nuestro cerebro cambie su forma de percibir la realidad. Ese cambio va a llevar a que nosotros tengamos diferentes predisposición en la forma de actuar en determinadas circunstancias. Por ejemplo, hay un estudio muy importante que se hizo en la posguerra con los niños de la posguerra, ¿sí? De la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Niños que fueron gestados durante la Segunda Guerra, que nacieron finalizada la guerra. Y hay otro estudio similar que se ha hecho en Argentina, donde se relacionan los niños que se gestan en situaciones de alto nivel de estrés, como son las personas que viven en la calle. Nosotros decimos limpiavidrio, así que limpian los parabrisas de los vehículos, que son personas que viven situaciones de mucho hambre, frío, días de calor, estrés por riesgo de vida, ¿no? de ser atacados. Estas mamás, durante el proceso de gestación, han desarrollado una gran cantidad de cortisol, liberan mucho cortisol, que es una de las hormonas del estrés. Esa alta dosis de cortisol durante el desarrollo de los fetos, durante el proceso de gestación, hace que esos niños tengan una resistencia particular al cortisol. ¿Sí? Consideran que el cortisol alto es lo normal. Entonces, se vuelven resistentes al cortisol. Bueno, se ha visto que esos niños, cuando van creciendo, son niños que en su adolescencia y posadolescencia tienen una gran tendencia a desarrollar depresiones bipolares. Se aparece una patología psiquiátrica sobre una situación que se desarrolló durante el proceso de gestación. No todos la desarrollan, pero sí hay una mayor predisposición. O sea que sí hay asociación. Ahora, desde lo psíquico, y no sé, allí yo no quisiera emitir ningún tipo de juicio al respecto, ¿no? Porque son situaciones muy delicadas y que puede afectar a personas que tienen en su entorno cercano seres queridos con alguna enfermedad psiquiátrica. Yo en eso no emito ningún comentario. Bueno, con esa pregunta, Frater Sergio, vamos a terminar. Gran maestro, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy escuchando las preguntas y respuestas excelentes, preguntas muy inteligentes, las respuestas tan excelentes. Frater Sergio, no tenemos cómo darle las gracias, Frater. Muchas gracias por esta ilustración que nos ha hecho en el día de hoy. Estamos muy agradecidos. A los miembros que nos acompañaron, también muy agradecidos, y como de costumbre, estos videos, después que han sido editados, los subimos a nuestra mediateca en la página web de la Gran Logia, así que ahí podemos vernos nuevamente.